¿Puede una Pinscher de 3 kilos criar a 2 futuros reyes de 200 kilos? ¿Puede el amor materno convertir al perro más pequeño en la madre del depredador más grande del planeta? Olviden todo lo que saben sobre tamaños y jerarquías, porque la historia que están a punto de presenciar no solo desafía las leyes de la naturaleza, es un testimonio real de que el corazón no mide en centímetros. Imaginen a una Pinscher, una guerrera de bolsillo forjada con pura determinación y una personalidad que compensa su tamaño con actitud. Ahora imaginen a 2 cachorros de león, los herederos huérfanos del trono de la sabana, destinados a convertirse en depredadores colosales. Por todas las reglas del reino animal, deberían haber sido una comedia de errores, pero el destino, en un giro tan improbable como maravilloso, los convirtió en la familia más imposible de la historia. Y el reencuentro que tuvieron años después, cuando los pequeños cachorros se habían convertido en reyes gigantes, obedeciendo a 3 kilos de pura autoridad, no solo fue sorprendente, dejó a todos los que lo presenciaron en un estado de shock absoluto. Si estas historias de vínculos imposibles, de amor que ignora completamente el sentido común y de lealtad que perdura contra toda lógica, resuenan en lo más profundo de su alma, entonces usted ya es parte de esta manada. Considere unirse a nuestra familia suscribiéndose, porque aquí celebramos las leyendas que demuestran que el tamaño del corazón no tiene nada que ver con el tamaño del cuerpo. Ahora, viajemos a una reserva de vida silvestre en Kenia, un lugar donde los milagros a menudo vienen en paquetes muy pequeños. Es aquí donde conocemos a Chispa. Chispa no era una Pinscher ordinaria. Con sus 3 kilos de peso y 25 centímetros de altura, era una bomba de energía negra y fuego que había conquistado cada centímetro de la reserva con pura personalidad. Había llegado allí con Sara, la nueva veterinaria jefe, quien había subestimado completamente el impacto que una Pinscher podría tener en un ecosistema africano. La primera semana, Chispa había establecido su autoridad persiguiendo a una familia de suricatas, intimidando a un par de avestruces jóvenes, y en un acto de valentía que se convirtió en leyenda local, había hecho retroceder a un jabalí confundido simplemente con la intensidad de sus ladridos. Los guardabosques la llamaban la Generalita, porque patrullaba el complejo como si fuera suyo, inspeccionando cada rincón con la seriedad de un comandante militar. Pero detrás de toda esa bravuconería, Chispa llevaba una herida invisible. Había perdido a su única camada de cachorros por complicaciones en el parto, y su instinto maternal, tan poderoso en su raza, no tenía a dónde dirigirse. Sara había notado cómo Chispa a veces se quedaba quieta, mirando hacia la nada, como si esperara algo que nunca llegaría. Mientras tanto, en la parte más salvaje de la reserva, una tragedia estaba a punto de cambiar vidas para siempre. Una magnífica manada de leones, encabezada por un macho imponente de melena dorada, cayó víctima de un conflicto territorial brutal con otra manada invasora. La batalla había sido feroz y sangrienta, y cuando el humo de la guerra se aclaró, el rey y la reina yacían inmóviles bajo el sol africano. Cuando el equipo de rescate encontró la escena al día siguiente, el panorama era desolador, pero entre los arbustos espinosos, escondidos en una pequeña guarida, escucharon un débil gemido. Allí, no más grandes que gatitos domésticos, encontraron a 2 supervivientes, 2 cachorros de león macho, temblando de frío y hambre. Eran los príncipes huérfanos de un reino caído, los únicos herederos de una dinastía interrumpida. Sara y su equipo los llevaron de vuelta al complejo sabiendo que sus posibilidades de supervivencia eran mínimas. Eran demasiado jóvenes para ser reintroducidos con otra manada que probablemente los vería como amenazas futuras. El plan era criarlos a mano, una tarea monumental que requería alimentación cada 2 horas y cuidados constantes. Fue durante la primera noche que ocurrió el milagro más improbable de la historia de la reserva. Sara había preparado una incubadora improvisada para los cachorros en su oficina. Chispa, que normalmente dormía en una cama pequeña junto al escritorio, estaba inusualmente agitada. Se levantó y, con una determinación que Sara nunca le había visto, caminó directamente hacia donde lloraban los pequeños leones. Sara se tensó, lista para intervenir. Una Pinscher
podría ser impredecible con criaturas extrañas, especialmente cachorros que olían a predador, pero lo que Chispa hizo a continuación la dejó completamente sin palabras. La pequeña perra se asomó a la incubadora y en lugar de un gruñido territorial, emitió un gemido suave y maternal. Luego, con una delicadeza que parecía imposible en un animal tan explosivo, comenzó a lamer a los cachorros, limpiándolos, calmando sus llantos con una ternura que derritió el corazón de Sara. Los pequeños leones, sintiendo calor y cuidado por primera vez desde la pérdida de su madre, se acurrucaron instintivamente contra la diminuta Pinscher, y allí, en una imagen que desafiaba toda lógica, dos futuros reyes de la sabana encontraron consuelo bajo el ala protectora de una madre de bolsillo. Esa noche, Chispa no volvió a su cama. Se acostó junto a la incubadora, su pequeño cuerpo sirviendo de guardia contra el mundo. La Pinscher de corazón roto había encontrado a los hijos que el destino le había arrebatado, y los príncipes huérfanos habían encontrado a la única madre en el mundo, lo suficientemente valiente como para criarlos, sin importar la diferencia de tamaño. Los meses que siguieron fueron una comedia hermosa y surrealista. Chispa adoptó a los cachorros, a los que llamaron Rey y León, como si fueran suyos. Les enseñaba límites con gruñidos autoritarios que, viniendo de una perra de 3 kilos, dirigidos a futuros depredadores de 200, creaban escenas dignas de una película de comedia. La imagen diaria de 2 cachorros de león, siguiendo obedientemente a una Pinscher por el complejo, se convirtió en la atracción más popular de la reserva. Los visitantes no podían creer lo que veían: la madre más pequeña del mundo, educando a los hijos más grandes de África. Chispa era una madre estricta pero amorosa. Cuando Rey y León se portaban mal, un solo ladrido suyo los ponía en línea inmediatamente. Cuando otros animales del complejo se acercaban demasiado, Chispa se interponía con una actitud tan feroz que nadie se atrevía a desafiarla, sin importar que fuera del tamaño de algunos de los roedores que habitaban el lugar. Lo más sorprendente era cómo los leones habían adoptado algunos de los comportamientos de su madre Pinscher. Ladraban antes de rugir, mostraban una territorialidad casi neurótica hacia su comida, y habían desarrollado esa característica intensidad de mirada que hace famosa a la raza. Pero conforme Rey y León crecían, la realidad se volvía cada vez más evidente. Pronto, los gatitos eran 3 veces más grandes que su madre adoptiva. Sus juegos se volvían más rudos, sus instintos depredadores más evidentes. Mantenerlos en el complejo se estaba volviendo peligroso. Con el corazón encogido, Sara tuvo que tomar la decisión más difícil de su carrera. Era hora de que los príncipes regresaran a la naturaleza. El plan era reintroducirlos en una sección protegida de la reserva, rica en presas y alejada de otras manadas. Era una apuesta enorme. ¿Sabrían cazar 2 leones criados por una Pinscher? El día de la separación fue uno de los más emotivos en la historia de la reserva. Rey y León, ahora 2 magníficos leones subadultos, fueron sedados cuidadosamente. Chispa, al ver que se llevaban a sus hijos, pareció entender exactamente lo que estaba sucediendo. Corrió junto al vehículo, ladrando con una desesperación que partió el corazón de todo el equipo. Cuando el camión desapareció en el horizonte, Chispa se sentó en el camino de tierra y se negó a moverse durante horas. Una pequeña estatua de luto vigilando el lugar donde había visto a su familia por última vez. Los años pasaron. Chispa envejeció. Su paso se volvió más lento y su hocico se llenó de canas, pero su espíritu de guardiana nunca flaqueó. A menudo, Sara la encontraba mirando hacia el norte, hacia la parte de la reserva donde sus hijos habían sido liberados, como si pudiera sentirlos a través de la distancia. Mientras tanto, en la naturaleza, Rey y León no solo sobrevivieron, prosperaron de manera extraordinaria. Sus instintos de caza, guiados por la disciplina y la intensidad que de alguna manera les había inculcado su madre Pinscher, los convirtieron en una fuerza formidable. Cazaban con una coordinación y una agresividad que sorprendía a los expertos. Eran como un equipo militar, atacando con precisión quirúrgica. Con el tiempo, se convirtieron en los reyes indiscutibles de su territorio, 2 hermanos que gobernaban su reino salvaje con la autoridad que habían aprendido de una madre de 3 kilos.
3 años después de la separación, una severa sequía azotó la región. Los ríos se secaron, las presas emigraron, y una nueva y agresiva manada de leones expulsada de su territorio comenzó a moverse hacia el sur, invadiendo la zona donde vivían Rey y León, y empujándolos cada vez más cerca del complejo de la reserva. La situación se volvió crítica cuando la manada invasora, liderada por un macho enorme y lleno de cicatrices al que llamaron Terrorífico, comenzó a rodear el complejo. Eran audaces, desesperados y extremadamente peligrosos. Fue durante una tarde tensa, mientras Sara observaba con binoculares a la manada de Terrorífico acechando cerca de las vallas, que vio algo que le aceleró el corazón. 2 figuras majestuosas aparecieron en una colina lejana, 2 leones machos enormes, más grandes que cualquiera de los invasores, caminando con una confianza que solo podía pertenecer a los verdaderos reyes del territorio. Eran Rey y León. Habían seguido a los invasores hasta allí, listos para defender lo que consideraban suyo, pero no sabían que estaban caminando hacia un reencuentro que nadie podría haber predicho. La tensión era palpable. La manada de Terrorífico, al ver a los 2 enormes machos acercándose, se preparó para la batalla. Terrorífico dejó escapar un rugido que sacudió la tierra, una declaración de guerra directa. Desde el complejo, Chispa escuchó el rugido y su cuerpo se tensó. El sonido de una amenaza tan cerca activó todos sus instintos de guardiana. Comenzó a ladrar con una furia que Sara no le había visto en años, corriendo de un lado a otro de la valla. En la colina, Rey y León escucharon el ladrido familiar y se detuvieron en seco. En medio del tenso enfrentamiento, ese sonido cortó a través de años de vida salvaje como un rayo. Sus oídos se crisparon, se miraron el uno al otro. Una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos dorados. Era el sonido de su infancia, el sonido de la autoridad absoluta, el sonido de su madre. La confusión momentánea fue la apertura que Terrorífico necesitaba. Viendo a sus rivales distraídos, ordenó el ataque. La manada invasora cargó como una ola de furia descendiendo la colina. Pero si Terrorífico esperaba una victoria fácil, se equivocó terriblemente. En el instante en que comenzó la carga, algo se activó en Rey y León. La disciplina, la coordinación, la intensidad que habían aprendido de una madre Pinscher entró en juego con una eficiencia devastadora. No recibieron la carga de frente. Se separaron con precisión militar. León, más ágil, se desvió hacia un flanco, dividiendo las fuerzas enemigas. Rey, más fuerte, se plantó y recibió el impacto principal con una fuerza que envió a 2 machos jóvenes rodando por el suelo. La batalla que siguió fue una demostración de superioridad táctica. No luchaban como leones comunes, luchaban como soldados entrenados. Cada movimiento era calculado, cada ataque coordinado. Era la disciplina Pinscher aplicada con el poder de leones de 200 kilos. Desde el complejo, Sara observaba asombrada. «No luchan como leones normales», murmuró. «Luchan como una manada disciplinada». Mientras la batalla se desarrollaba, Chispa estaba frenética. Podía oler la sangre, oír los rugidos, y su instinto de proteger a su familia estaba en su punto más alto. Corría desesperada a lo largo de la valla, ladrando con una intensidad que hizo que todos en el complejo salieran a ver. Terrorífico, frustrado por la resistencia inesperada, vio a la pequeña perra que ladraba desafiante. En su mente consumida por la rabia, la identificó como una distracción que debía eliminar. Abandonó la batalla principal y cargó directamente contra la valla. Sus 250 kilos golpearon el metal con furia destructiva. Lo que pasó a continuación dejó a todos sin aliento. Rey, que había derribado a otro oponente, vio lo que estaba sucediendo. Vio a Terrorífico atacando la valla, y detrás de ella vio la figura inconfundible de su madre. En su cerebro de león, todas las piezas encajaron perfectamente. Madre, en peligro. Un rugido brotó del pecho de Rey, pero no era el rugido de un rey defendiendo territorio. Era el rugido de un hijo defendiendo a su madre. Abandonó todo y cargó contra Terrorífico con una velocidad y ferocidad que transformó el aire en pura violencia. El impacto fue cataclísmico. Rey no golpeó a Terrorífico para derribarlo.
lo golpeó para aniquilarlo. Los dos colosos rodaron en una explosión de garras y furia, mientras León, viendo a su hermano en acción, terminó rápidamente con sus oponentes y se unió al ataque final. Ahora eran 2 contra 1, los hermanos luchando juntos contra el usurpador, con la precisión de una unidad militar y la ferocidad de hijos protegiendo a su madre. La batalla fue corta y decisiva. Terrorífico, aunque poderoso, no era rival para la fuerza combinada y la técnica superior de los dos hermanos. Lo abrumaron, lo sometieron, y Rey terminó la amenaza con una mordida final en la garganta. Con su líder caído, el resto de la manada invasora se desmoronó. Vieron a los dos reyes victoriosos de pie sobre el cuerpo de su antiguo alfa, y el espíritu de lucha los abandonó completamente. Se dieron vuelta y huyeron hacia el horizonte, dejando el territorio a sus legítimos dueños. Un silencio profundo cayó sobre el campo de batalla. Rey y León, jadeando, con sus cuerpos cubiertos de polvo y sangre, se quedaron inmóviles. Luego, lentamente, ambos giraron hacia la valla. Chispa había dejado de ladrar. Estaba allí, quieta, su pequeña cola moviéndose vacilante en un gesto de reconocimiento. Sara, comprendiendo la magnitud histórica del momento, corrió a abrir la puerta de la valla. «Chispa, ven», dijo con voz temblorosa. La vieja Pincher salió al campo de batalla. Caminó directamente hacia los dos leones gigantes que la superaban en tamaño por más de 60 veces. No había ni rastro de miedo en su paso decidido. Se acercó a Rey, el león que acababa de desatar el infierno para protegerla, y con la naturalidad del mundo le lamió el hocico ensangrentado. El rey de la sabana, el conquistador de Terrorífico, cerró los ojos y bajó su enorme cabeza, inclinándose ante su madre de 3 kilos, permitiendo que lo limpiara exactamente como cuando era un cachorro huérfano. León se acercó y frotó suavemente su cabeza masiva contra el costado de Chispa, casi derribándola con su afecto. La pequeña Pincher, imperturbable, lo regañó con un gruñido suave, como diciéndole que tuviera más cuidado. El equipo de la reserva observaba con lágrimas en los ojos. Estaban presenciando un milagro, una reunión familiar que redefinía todo lo que creían saber sobre vínculos, amor y lealtad. La historia del reencuentro se convirtió en leyenda internacional. Rey y Kiara reclamaron su reino, pero nunca se alejaron del complejo. A menudo se les podía ver descansando en las colinas cercanas, vigilando. Y todas las tardes, una pequeña Pincher salía por la puerta abierta y subía a la colina para acostarse entre sus 2 hijos gigantes. Una madre de 3 kilos y sus reyes de 200. Una familia imposible unida para siempre por un amor que no entiende de tamaños, especies o lógica. ¿Es el amor materno más poderoso que las leyes de la naturaleza? ¿Qué creen que recordaron exactamente Rey y Kiara al escuchar el ladrido de Chispa después de 3 años? El misterio del corazón animal sigue abierto al debate. Si esta historia de la familia más desproporcionada del mundo los ha dejado en shock, demuéstrenlo con un like que rugija por toda la sabana. Compartan esta leyenda para que el mundo sepa que el tamaño del amor no tiene nada que ver con el tamaño del cuerpo. Y recuerden, las madres más valientes no siempre son las más grandes. A veces vienen en paquetes muy pequeños, con corazones enormes y una actitud que puede criar reyes. Hasta la próxima aventura imposible.